Ok, esta semana empezamos con la guía de noviembre, ya que la semana pasada lo que hicimos fue terminar la de octubre. Entonces vamos a hacer la página 1, 2, 3 y 4. Entonces para la primera lección lo que tenemos que hacer es completar la lista que nos dan de verbos. Aparece una lista de verbos y aquí tienen que ponerme el pasado positivo de ese verbo y aquí el pasado negativo. ¿Cómo se hace el pasado positivo? Vemos este cuadrito. El pasado positivo, escribimos el verbo simple y le agregamos ed. Entonces, usted escribe este mismo verbo y le agrega ed. Answer significa contestar, entonces vamos a ponerlo en pasado positivo. Contestó o contesté. Escribe el mismo verbo. Y el cuadrito dice que le agregamos ed. Le agregamos ed. En este caso, por ejemplo, de change, que el verbo termina en e, dice que si el verbo termina en e, solo le agregamos de. Entonces yo escribo change. Y como ya tiene e, no le voy a poner otra e, sino que nada más le pongo de. El verbo call, que es llamar, lo voy a convertir a pasado, nada más le pongo, copio lo mismo y le agrego ed. ¿Cómo hago esos verbos en pasado negativo? Esta columna es pasado negativo. Dice que el pasado negativo, primero escribo didn't y luego el verbo simple. El verbo simple es el del inicio. Entonces, primero escribo la palabra didn't, que significa did not. Did indica pasado y not indica que no. Entonces, primero escribo didn't. Y después el verbo normal. Didn't answer quedaría. Entonces continuamos igual. ¿Cómo convertimos este verbo a pasado negativo? Primero escribo didn't y después escribo el verbo call. Así es como voy a completar toda la página 1 y toda la página 2. Entonces, toda la columna gris es pasado positivo. O sea, en esta columna gris copio el verbo y le agrego ed. Toda la columna blanca es pasado negativo. O sea, primero pongo didn't y después escribo este verbo de aquí. ¿Por qué está dividido así como en cuadros? Se los dividí por sonidos, ¿ok? Aquí, este ed suena de. Answered. Ok, en lugar de decir answered, esta ed suena como una d. En este caso, de la próxima página, en el momento en que yo diga ask, lo pongo con ed. Esta ed suena t. Asked. Y todos estos les pasa lo mismo. Y en esta última columna, cuando yo le agrego ed al verbo, esta ed suena it, folded. Por eso es que están divididos así, porque están divididos por sonidos. Siempre esos sonidos son en la columna gris. Repito entonces, en la columna gris convertimos los verbos en pasado positivo agregándoles ed. Copio este verbo y le agrego ed. No es que me va a poner solo ed, porque eso me han hecho. Escribo el verbo y le agrego la palabra ed. Para hacer en esta columna blanca que sea negativo, pasado negativo, primero escribo didn't y después el verbo. Didn't open, didn't play, didn't remember. Primero didn't y después el verbo en toda esta columna blanca. Estamos haciendo esta lista de verbos porque esta es la lista de verbos que voy a seguir utilizando en cualquier oración que utilice, para que a ver si acaso no me cometen errores a la hora de convertirlos
en pasado positivo y en pasado negativo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en la página 3? En la página 3 subrayamos la instrucción. Dice que me están pidiendo la oración en pasado, subrayan, positiva. Me voy al cuadrito, este cuadrito se lo tienen que aprender de memoria, estos dos. Pasado positivo, agregamos ed. Entonces, lo que usted va a hacer aquí, pasado positivo, me dice la instrucción, me va a copiar igual, pero me cambia el verbo. I opened the door, tengo que cambiar el verbo. I, vuelvo a copiar lo mismo y le agrego ed. Open the door. ¿Qué es la diferencia entre estas dos oraciones? El tiempo. Aquí están presente, aquí están pasado. Aquí dice yo abro la puerta y aquí dice yo abrí la puerta. Y eso es lo que usted va a hacer en todas esas oraciones que están en presente y usted me las va a cambiar a pasado. Positivo, aquí no va a ir nada negativo. Positivo, ¿cómo? Agregándoles ed al verbo. En toda oración siempre está primero el sujeto y esta, por ser una I mayúscula, se la comen. Tiene que ir en todos I, porque el sujeto es I, yo. Va de primero y de segundo el verbo. Luego en la página 4 son las mismas oraciones, pero la indicación es diferente. Dice que está bien, la vamos a hacer en pasado, pero negativo. Me voy al cuadro de la página 1. ¿Cuál es el pasado negativo? Primero didn't y después el verbo. Entonces recuerden que lo único que se modifica es el verbo. Esto se me da vuelta la pantalla. Entonces, I open the door. Me vuelven a hacer esto y no, porque no es lo mismo. Me están dando otra instrucción diferente. Me están diciendo que la tengo que hacer negativo. Y para hacerla negativo yo tengo que agregarle la palabra, dice el cuadrito de la página 1, didn't. Entonces yo pongo didn't open the door. Didn't open. Entonces todos esos verbos usted le va a poner primero didn't. Y que no se coman el sujeto de la oración que es yo. Entonces aquí dice, yo abrí la puerta y cuando usted la transforma va a decir, yo no abrí la puerta. Todas esas oraciones me las va a convertir a pasado negativo con didn't. Sí quiero que me subrayen el verbo porque quiero que sepan que es lo único que se va a modificar. Open, ask, clean, play, paint, close, remember, invite, brush. Sí quiero que esos verbos por favor vayan subrayados, ¿ok? Porque a la hora que ustedes copien la oración, esa parte subrayada es lo único que va a cambiar. Cuando le pidan pasado positivo, entonces usted escribe el verbo con ed. Y en la siguiente página que le piden el pasado negativo, entonces todos esos verbos que son los mismos, son las mismas oraciones, pero ahora las van a hacer negativas. Entonces usted pone I didn't open the door.